¿Qué tal acá? Una vez más, Juan Data, tomando mate y hablando de libros de hip hop. Hace no mucho tiempo les comentaba por este mismo canal mi opinión acerca del libro de Beyoncé que había terminado de leer en ese momento. Y Beyoncé es una artista de la que yo no soy fan, pero así todo me interesaba leerlo y saber más sobre el tema. Corresponde entonces que hoy hablemos sobre Jay-Z, otro artista del que tampoco soy fan, pero acabo de terminar de leer su libro Decoded. Y quería compartirles un poco mi opinión y hablar al respecto de Jay-Z, su carrera, etcétera, etcétera, etcétera. El libro que tengo acá en mis manos, Decoded, se publicó por primera vez en el año 2010 en su edición de tapa dura. Esta es la edición de tapa blanda del año 2011. Lo tenía en mi biblioteca hace un tiempo, pero no había encontrado el momento oportuno para sentarme a leerlo hasta recientemente. El libro es un formato mixto o híbrido, ya que combina aspectos de autobiografía con ensayos y letras de canciones analizadas por el mismo autor. Una de las cosas que más me llamó la atención de entrada es que no tiene una narrativa lineal en el sentido cronológico, va saltando por distintas épocas de la vida y de la carrera de Jay-Z, aunque empieza con los orígenes del hip hop y su descubrimiento de la cultura y demás, como casi todos los libros de ese tipo, pero después cuando empieza a hablar de su carrera como rapero y hustler y todo eso, y CEO del ROC y demás, va saltando de tema en tema. Y mismo con las canciones, o sea, el libro está más organizado en cuanto a temáticas que a momentos históricos, y va entrelazando letras de canciones con anécdotas, opiniones y cosas de su vida personal. En cuanto al análisis de las canciones mismo, hay cosas bastante interesantes. Me imagino que pueden ser muchísimo más interesantes para aquel que está bien familiarizado con las letras de Jay-Z. Yo honestamente nunca le presté mucha atención. Como dije antes, nunca fui fan del artista. Siempre me cayó un poco mal. Entonces medio que las letras no las tengo memorizadas para nada. Conozco solamente las canciones más populares de él, que las he tocado 1000 veces en mis sets como DJ, pero no soy oyente habitual de sus álbumes. El único álbum que tengo de Jay-Z es este que tengo aquí atrás, el Black Album, y lo tengo porque me lo regaló un amigo que ya no lo quería más y me lo regaló usado, y ni siquiera es mi álbum favorito de él. Si tuviese que tener un álbum de Jay-Z, creo que tendría Blueprint, que creo que es el que más me gusta. Pero bueno, tampoco el libro es una colección de todas sus letras. Él va agarrando letras sueltas de distintos álbumes, ni siquiera copia toda la letra entera. A veces es una estrofa o dos de la canción y nada más, a veces sí es la canción entera, pero va analizando frase por frase las cosas que escribió y de dónde viene la historia detrás de esas frases, ¿no? De dónde viene la historia detrás de sus barras, de sus punchlines, a qué está haciendo referencia, a partes que son referencias medio ocultas o a incluso chistes internos que quizás que hacen referencia a sus amigos, a su círculo social. Entonces, en ese sentido, está piola esto de leer las letras con el agregado de sus comentarios al margen. Pero vuelvo a repetir, es algo que me imagino debe ser muchísimo más interesante para aquellos que sí están bien familiarizados y bien metidos en las letras de Jay-Z, que las vienen escuchando de hace mucho tiempo. Entonces les interesa más saber los pormenores del detrás de cámara de esas letras. A mí personalmente lo que más me interesaba es la otra mitad del libro, que es todos los relatos autobiográficos o ensayos que él hace como de opinión, hablando sobre distintos temas relativos a su carrera o al hip hop en general, al estado del hip hop en distintos momentos históricos. Eso se me hizo mucho más útil e interesante, su visión, no solo como artista, sino también como empresario. Recordemos que Jay-Z fue por un par de años el director de Def Jam, el sello de hip hop más importante del mundo, se podría decir incluso. Entonces tiene una visión del rap como negocio, más bien empresarial, que él la combina con su imagen de rapero virtuoso y su trasfondo de hustler, vendedor de drogas, callejero, de los projects, etc. Como que esos son los tres vértices por donde se mueve Jay-Z. El empresario, el dealer, el tranza y el rapero exitoso. El libro en sí está muy bueno, está recontra bien diseñado, es realmente un placer de tenerlo en las manos porque viene con muchísimo diseño gráfico, muchas imágenes, muchas fotos. Visualmente es muy, muy atractivo. Realmente que es, como dicen, un libro objeto que vale la pena tenerlo ahí en la biblioteca o incluso es un libro de mesa de café. Ni siquiera es necesario leerlo de corrido, de comienzo a fin. Es uno de esos libros que también uno puede abrir en cualquier página y leer medio salteado y tiene sentido igual, se puede disfrutar de esa manera igualmente.
Ahora la cosa es que estamos en el 2023, pasaron ya 13 años desde la publicación de este libro y Jay-Z sigue activo como artista, sigue sacando música y la carrera de él no terminó para nada con este libro. Tuvo lanzamientos muy importantes después de la edición de este libro. Entonces, como autobiografía medio que no funciona del todo, porque vendría a ser como un artista escribiendo su autobiografía cuando todavía está en la cima de la ola, ¿no? Todavía está surfeando la cima de la ola de la fama y el éxito y demás, y se sentó a escribir un libro sobre su carrera, reflexionando sobre su pasado. Eso es generalmente algo que es mejor visto desde la retrospectiva de los años, una vez que uno ya pasó su momento de gloria y se puede sincerar y mostrar cierta vulnerabilidad y analizar cosas que quizás cuando uno todavía está allá arriba no se atreve a decir o no se atreve a ni siquiera a cuestionar. Yo siento que sí, que en cierto sentido él está un poco defendiendo sus posturas desde su postura de líder del rap estadounidense, que era el rol que él cumplía en esos años y que todavía más o menos mantiene. Entonces yo creo que sería muy interesante si vuelve a escribir otro libro dentro de 5, 6, 7, 10 años, donde quizás que vuelva a revisitar los temas ya con otra visión. Además que obviamente en el tiempo que pasó en esta última década, se casó, se hizo padre, tuvo 3 hijos, entonces también tiene que haber cambiado su visión en muchos sentidos, y de hecho lo dice en sus letras, en los álbumes más recientes, habla de cómo cambió su visión con respecto a la mujer en general y al trato que le hacen a las mujeres en el rap. Entonces, muchas de las cosas que en este libro él todavía defendía, creo que hoy por hoy tendría una posición mucho más crítica. A mí personalmente, lo que más me causó el libro fue obligarme a reflexionar sobre mis propios prejuicios en contra de Jay-Z y por qué históricamente le tuve esa especie de rechazo, no rechazo porque tampoco digo que lo odiaba ni nada de eso, simplemente lo ignoré. No me despertaba interés realmente sentarme a escuchar álbumes de Jay-Z y nunca supe realmente por qué razón. Cuando hace poco posteé en mi otra cuenta de Instagram que estaba leyendo este libro, algunos de mis conocidos, amigos, contemporáneos dejaron comentarios similares al mío diciendo yo tampoco realmente nunca le presté atención, nunca me atrajo Jay-Z como artista. Y no sé si es que tiene algo que ver con el que nosotros seamos argentinos, latinoamericanos y que no entendemos del todo la filosofía de Jay-Z o que no nos atrae su modelo de rapero, comerciante, empresario. No sé si lo que nos causa rechazo es que sea tan ávido defensor del lado más comercial del rap, de la idea del empresario exitoso, del CEO corporativo mainstream. Una parte muy fuerte de su imagen es eso de yo soy un empresario exitoso, ¿no? Y medio que nosotros tenemos una imagen quizás más negativa en contra a los capos de las corporaciones y los capos de la industria discográfica. Y no los vemos de una manera positiva por lo general. Quizás que también tenga algo que ver con que Jay-Z tuvo ese famoso beef con Nas y que tanto yo como muchos de mis amigos éramos súper fanáticos de Nas. Entonces directamente nos alineamos en el batallón de defensores de Nas. Quizás también tenga algo que ver con que Jay-Z siempre tuvo una comodidad para moverse con 2 pies a 2 lados de la industria. Por un lado haciendo cosas muy comerciales, canciones bien dirigidas para las discotecas y las radios, pensadas para el público de masas, y otras pensadas para el público más rapero, más hardcore, más street. Y siempre se mantuvo su carrera como en un balance, con un pie en cada carril de la industria, mientras que el resto o el común de la industria del hip hop en Estados Unidos está bien alineado o para un lado o para el otro. Una de las cosas que yo siempre le criticaba a Jay-Z y a muchos de los raperos como él, que hacen alarde de su pasado de vendedores de drogas y de tranzas, dealers, etc., es que muchas veces no pueden salir de la trampa misma que genera esa temática dentro de su imagen de rapero, que se termina convirtiendo en una especie de monotema a lo largo de toda su carrera.
Y en el caso de él, me llamó siempre la atención que pasando los años, y ya estaba 20 años pasado de que había vendido droga, seguía hablando de eso como si fuese algo que lo tiene tan presente en su vida contemporánea, cuando en realidad él quizás que tendría que estar hablando de llevar a las nenas a la escuela privada en el barrio privilegiado donde vive, ¿no? Pero en el libro él dice algo que me llamó la atención y que yo no lo había pensado de esa manera quizás, y que dice que las cosas que uno vive en su adolescencia y en su temprana juventud son cosas que te marcan psicológicamente por el resto de tu vida, y a veces le cuesta a uno salir de esos temas que siguen dando vuelta en tu cabeza. Y en el caso de él, lo que lo marcó a fuego fue eso, el vivir en las calles vendiendo drogas cuando vivían los projects ahí en Marcy Projects en Brooklyn. Y en mi caso personal es algo muy similar. Yo lo digo, mira, yo esa misma época estaba vendiendo fanzines de hip hop en el Parque Rivadavia en Argentina. Y hoy pasaron 25 años y sigo hablando de eso. Entonces, en cierto sentido, tengo que darle la razón a Jay-Z que sí, que es verdad, que hay cosas que vivimos en un momento de nuestras vidas que nos cuesta superarlas del todo, nos cuesta pasarlas y dejarlas archivadas en el pasado, especialmente si uno empieza a automitologizar su propio pasado, cosa que él ha hecho sobremanera y que yo he hecho también al escribir mi libro, La evolución del flow. En definitiva, y para ir cerrando, el libro se me hizo una lectura muy interesante, entretenida, y como dije antes, es un libro hermoso. Y otro detalle que casi se me pasa volando, no menciona a Beyoncé ni una vez en todo el libro. Así cerramos esta nueva edición de Bibliografía Complementaria, acá con Juan Data desde la Daticueva en Oakland, California, y nos vemos pronto con otro libro de hip hop por este mismo canal. Hasta luego.